Te escucho. La última vez que hablamos con vos estabas en Estados Unidos, no sé dónde estás ahora. ¿Estás acá en Argentina? Sí, en Mendoza. En Mendoza, bueno. Me gustó escucharlo el lunes pasado en Odisea Argentina, Carlos Pañi, citándote, y además de citarte, recordando que fuiste de los encuestadores que estuvo más cerca de lo que finalmente ocurrió con las elecciones del año pasado. Lo digo, lo subrayo porque me parece que es muy importante tu tarea, tu trabajo, lo reconozco. Y bueno, como serio encuestador que sos, te pregunto, ¿qué está pasando hoy en materia de imagen de los principales políticos de la Argentina? ¿Cómo está Cristina? ¿Cómo está Alberto? ¿Cómo está Macri? ¿Cómo está el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta? ¿Qué te están dando los números, Gustavo? Mira, Fer, en principio decirte lo siguiente, que vemos un escenario muy difícil para la dirigencia del oficialismo nacional, habida cuenta que evidentemente el impacto de los magros resultados económicos obtenidos hasta aquí impacta muy fuertemente en la imagen pública de, te diría, la totalidad de la dirigencia del oficialismo, ¿no? Y esto hay que aclarar además que tienen una negatividad agravada. Significa esto que es una negatividad bastante importante. En la oposición hay algunas figuras que evidentemente por la expectativa de que posiblemente la principal fuerza opositora pueda hacer gobierno el próximo año, hay algunas figuras que empiezan ya a sentir el impacto de este grado de expectativa que hay con Juntos por el Cambio. Así que hay que ver primero la recomposición en su imagen de Mauricio Macri, factor innegable. Vos viste que Macri 2 años atrás se retiraba de la política, un año atrás decía, no, me voy a tomar un año sabático, y ahora está diciendo, bueno, no sé si tal vez segundo tiempo. Entonces yo lo tendría a Macri como alguien que seguramente va a protagonizar el 2023. Larreta también tiene una buena imagen. De Larreta decirte dos cosas. Primero, si tomamos en comparación cómo estaba un año atrás y cómo está ahora, yo te diría, está sufriendo un proceso de desgaste importante. No obstante, todavía sigue siendo una de las figuras que acapara, digamos, la atención del votante moderno. También tenemos que señalar que el contexto político y lo que sale de la investigación de la propia y la de muchos colegas tiene que ver con la idea de que ya no vamos a ver seguramente un escenario de dos grandes fuerzas coalicionales disputando el poder en la Argentina. Vamos a ir, presumo, a un escenario de tres y no descarto un escenario incluso de cuatro, muy parecido al escenario del 2003, Fer, cuando Menem le gana a Néstor Kirchner y sale tercero López Murphy y cuarto Elisa Carrió. Es decir, la política argentina hoy está transitando carriles tan dinámicos, estamos en medio de un proceso político en donde no podemos decir que se haya finalizado este proceso, ¿no? Al contrario, estamos viendo cómo hoy, por ejemplo, el gobierno tiene una fractura expuesta, ¿no? de sus componentes internos, pero también la oposición está siendo amenazada por la presencia de Milei. Digo, si hoy Juntos por el Cambio incorpora a Milei, ¿qué pasa con los radicales? ¿Qué pasa con Larreta? Digo, esa es una pregunta que esa coalición debiera tener más o menos preparado para el año que viene, porque además no falta tanto. Inclusive te diría, mirá vos con el impacto de esto de Milei, agreguémosle, por ejemplo, en Córdoba, que quieren incorporar a Schiaretti o también a García Elorrio, a Juntos por el Cambio. Falta el kirchnerismo y están todos ahí. Es decir, es muy dinámico, es todo muy cambiante. Yo te diría que todavía estamos viendo apenas el comienzo de un proceso político que el año que viene seguramente nos va a deparar aún alguna sorpresa más. Yo te nombré a 4 dirigentes políticos muy importantes. No lo nombré, lo dejé para una segunda o tercera pregunta a alguien que vos acabas de nombrar, Javier Milei. ¿Es el que más crece últimamente en las encuestas? Sí, pero a ver, déjame decirte también que Milei crece porque el desacople que hay entre la dirigencia argentina y el ciudadano de a pie es cada vez más grande, hay cada vez más bronca y la gente, digamos, que apoya a Milei no lo apoya tanto por lo que dice, sino más bien por la actitud que tiene contra la política, ¿no? Es decir, esa actitud antipolítica, mucha gente ve reflejado, digamos, el no resultado de dos gobiernos de distinto signo ideológico en la Argentina dieron como resultado sendos castigos electorales. Pues bien, como la política se niega a leer esto de manera humilde y honesta, digamos, la gente dice, bueno, mi ley por ahí me representa en mi estado puro de bronca.
¿Qué decir de Milei? También que es apoyado por un vasto segmento juvenil transversal, no es solamente jóvenes de clase media o de clase media alta, sino también sectores de menores ingresos. Pero ese sector, te diría, Fer, es el menos comprendido y el menos estudiado de la política argentina. Los jóvenes en la Argentina ayer votaron a Juntos por el Cambio. Antes de ayer votaron al Frente de Todos. Hoy votarían a Miguel, a Milei. ¿Quién puede decir a quién van a votar mañana o pasado mañana? Digo, es una gran incógnita, es un votante muy dinámico, muy volátil, que hoy está con Milei, pero mañana puede no estarlo. Gustavo, con Mauricio Macri está pasando lo mismo que pasaba antes de este gobierno con Cristina Fernández, que es la aparición de Cristina le servía a Macri. Ahora la aparición de Macri le sirve a Alberto y a Cristina o le sirve al gobierno del Frente de Todos. ¿Espanta la figura de Macri como antes espantaba la figura de Cristina o no? Es un vodevil, ¿no? Y fíjate, esto se puede resumir en una especie de loop eterno donde alternan gobiernos de un signo político y de otro solamente porque ganan las elecciones fracasa en la economía. Esto está mal, Fer. Digo, la falta de un resultado económico a la altura de la expectativa de la sociedad nos hace repetir historias de una magnitud, digamos, que a mí realmente me llama mucho la atención, porque Macri fue repudiado electoralmente por su mal gobierno económico, básicamente, y que tenga las chances de volver a ganar, primero que habla muy mal de la gente, de nosotros como votantes, ¿no? Porque no tenemos claridad en el momento de las opciones. Sí creo que, por ejemplo, Juntos por el Cambio, que tiene chances de ser gobierno, todavía no ha planteado un plan económico distinto al que trató de implementar Macri, por el cual fue repudiado en las urnas. Entonces, fíjate cómo todo se encamina a este desacople, ¿no? Vos le preguntabas a la gente cuáles son los principales problemas y obviamente el principal, y casi de manera excluyente, es la inflación o la economía. Vos le preguntás a la dirigencia política cuáles son sus prioridades y las elecciones del 2023, ¿cómo vamos a tener otras prioridades? En la medida que esto siga así, y yo diría que Milei va a seguir creciendo, que la bronca ciudadana posiblemente también, y fíjate que en este punto pasa algo interesante. La gente en la Argentina no está en contra del sistema democrático, no está en contra porque tenemos elecciones libres, un sistema de medios que funciona, los escrutinios funcionan a la mil maravillas. Ahora, ¿a dónde enfocamos la bronca? Hacia la falta de preparación de nuestra dirigencia para darnos resultados económicos, pero insistir, a la altura de nuestra expectativa. Sí. Se acaba de ir de nuestro programa, estuvo recién hablando con nosotros Orlando Ardú, que un poco pateó, como decía en la presentación, pateó el hormiguero de la política cordobesa diciendo a Schiaretti hay que sumarlo a Juntos por el Cambio, claro que habla a nivel nacional, y dice, yo no estoy diciendo nada distinto a lo que ha dicho Gerardo Morales cuando vino y lo visitó a Schiaretti, o la semana pasada cuando vino Facundo Manes y lo visitó y Schiaretti lo recibió. ¿Vos ves alguna posibilidad de que esta vez sí ese peronismo del medio, republicano, del que en su momento supo participar también Massa, Pichetto, Schiaretti, Urtubey, lo ves con músculo, con fuerza para las elecciones del año que viene? Mira, Fer, en principio decirte que sí. El tema es esta dinámica de no saber cuáles son las fuerzas políticas que van a enfrentarse en el 2023. Te voy a dar una idea. A ver. En el 2015, gran parte de la estructura del radicalismo apoyó a Macri para que el peronismo no ganara en primera vuelta. Claro. Jamás pensaron que Macri iba a ganar las elecciones presidenciales. ¿Ok? Entonces, con un peronismo nacional, un kirchnerismo que hoy no es amenazante de ganar en primera vuelta, yo te diría que las posibilidades de una fractura en la oposición también son muy grandes. Digo, por eso te digo que no podemos descartar un escenario de cuartos. En ese contexto, el radicalismo está haciendo algo muy interesante, que es poniéndose en valor, ¿no? Toda su dirigencia, vos lo mencionaste, Gerardo Morales, sus posturas me parecen muy interesantes. No hay que ser necio y también decir que el radicalismo hoy tiene en Rodrigo de Loredo una figura muy importante en Córdoba, lo tiene por ejemplo, Maxi Puyaro en Santa Fe, lo tiene al intendente de Avellaneda, Dionisio Escarpín, como dos figuras, te diría, muy relevantes en la provincia de Santa Fe, lo tiene a Facundo Manes y a Martín Tetaz en la provincia de Buenos Aires y a Martín Lustó en Capital Federal. Fíjate cómo el radicalismo se ha reinventado con una dirigencia un poquito renovada respecto a lo que había antes
y hoy puede presentar batalla, no te digo para ganar, pero sí para representar mejor que antes en todo ese cordón de la zona centro del país, que es tan determinante a la hora de las elecciones. Digo, el radicalismo hoy es mucho más que en el 2015. Entonces, ¿cómo podemos pensar que el radicalismo va a acordar sin más trámite con el PRO por una candidatura presidencial? Yo se lo veo verde todavía, y además está el tema de Milei. Vos viste que Milei un día le pega al radicalismo y otro día le pega a la reta. Sí. Yo no sé qué va a pasar con la reta y el radicalismo si Macri y Patricio Bullrich dicen, bueno, tenemos que acordar con Milei. En principio uno diría, bueno, es la lógica, pero yo no lo veo tan fácil de hacerlo operativo, ¿no? Interesante, como siempre, escucharte. Agradezco tu tiempo, Gustavo. Un abrazo grande.